Esta mañana he cogido un tren, como llevo haciendo desde que nací. Los primeros trenes que pisé eran para trayectos cortos, de apenas unos kilómetros. Solo había 2, 3, 5 estaciones, y los recorridos se entretejían entre ellas como si de un baile se tratase. Daba igual cuál tren cogiese y cuál no. Al ser tan cortos podía coger todos tantas veces cuantas quisiera. Veía los breves paisajes y las calles por la ventana, y pensaba en el orden en que me gustaría verlas para coger así los trenes al día siguiente. Era solo un juego, no había error, no había miedo, solo el entretenimiento de formar un trayecto bello. Según fui creciendo empezaron a construir más estaciones. Esas 2, 3, 5 estaciones iniciales de pronto fueron 10, 20, 30. Ya no valía con cogerlas todas innumerables veces. Las opciones se habían multiplicado y mi tiempo, que parecía eterno en un comienzo, seguía siendo el mismo tamaño del mismo y nuevo estrecho tamaño. Tuve que empezar a sopesar mis opciones. Por suerte, había algunos tramos que se entrelazaban, por lo que montar en ambos trenes era absurdo, ya que acabaría viendo las mismas cosas. Esa decisión, por tanto, se reducía a ver o no un puente o una montaña, nada que no se pudiese sopesar para tomar la decisión con convencimiento. Había, además, tramos que no me interesaban lo más mínimo. ¿Cuál era el interés que yo podía tener en ver 20 ciudades con sus mismos ladrillos y su mismo hormigón, si con 1 o 2 me bastaba? En cambio quería ver todos los paisajes, laderas, prados, desiertos, nieves, ríos, atardeceres y anocheceres. No quería perderme ninguno, porque ninguno me daría lo que buscaba, pero sabía que todos sí podrían ofrecérmelo. Decidí qué trenes debía coger en ese momento, y una vez empecé mi recorrido, nada alteró mi tranquilidad. Los pocos trenes que tuve que descartar seguían sin producirme curiosidad alguna, y en el caso de que en algún trayecto me encontrase a alguien que me hablase maravillas de una de mis rechazadas, siempre podía, en la siguiente estación, volver a replantear mi ruta. Aunque había más posibilidades, nunca estaba lejos, nunca faltaba mucho para el destino, siempre tenía una ventana abierta. Y así vagué y transité por muchísimas y diferentes vías. Todas me daban algo, en todas conocía a alguien y tenía la tranquilidad de siempre poder cambiar en la siguiente estación. Hasta que uno de esos inofensivos trayectos, que no sé con exactitud cuándo tomé, me trajo a la estación central. Esta estación es brutalmente grande, mucho más de lo que nunca había imaginado. Hay tantas vías que mi vista no lograba abarcarlas todas, tantos destinos que mi lengua no podría pronunciar ni la mitad de ellos, y hay también interminables trenes y vagones que se dirigen a esos destinos durante años y décadas. Esta mañana he tomado uno de esos trenes interminables, uno de esos en los que irás años y de los que eliges teniendo que descartar muchos otros. Había trenes muy cortos, de meses, que te prometían vistas extraordinarias, pero sus destinos eran funestos y en sus estaciones había pocas oportunidades. Trenes de un vagón que podían tardar semanas en aparecer y que llevaban a lugares inciertos. Había trenes kilométricos, en los que se aventuraban hordas y hordas de viajeros, con buenos trayectos y buenos destinos, pero sin nada fuera de lo común. Trenes de semanas, meses, años y décadas, hacia el norte y el sur, el este y el oeste, con muchos vagones o pocos, completamente abarrotados o con la única compañía del maquinista y el paisaje. Y podía merecer la pena, sí, pero quizás no habría nadie al llegar. Quizás una avería en el camino fuese mortal. Había trenes lentos y seguros, y trenes frenéticos que podían estrellarse con otro en cualquier momento. Oleadas de dudas me asaltaron. Podía priorizar el destino, ir durante décadas por tierras inhóspitas y desoladas a cambio de acabar en algo parecido al paraíso. Podía hacer lo contrario y coger los trenes más exóticos, con grandes ventanales hacia vistas increíbles, pero con destinos dudosos o aislados. Pensé y repensé, sopesé y decidí. Y lo peor de todo no es decidir, con más o menos acierto, o mejor o peor criterio. Lo peor no son ni siquiera los trenes que dejas marchar. Lo peor de todo son las noticias del momento en que esos trenes llegan a sus destinos. Los trenes con trayectos más cortos que el que tú has tomado. Los llamados corto y largo plazo. Cómo el tren que no tomaste ha llegado a donde nunca irás, mientras tú sigues en tu tren y piensas en cómo habría sido, en cómo esos compañeros de viaje que te resultan hoy ajenos serían tus compañeros de viaje,
y que ya habrías llegado a esa parada cuyos resultados puedes ver. Tu yo abogado quien no dejó la carrera, tu yo feliz que la dejó y no entró en un curro que la amargaba, tu yo que no dejó el conservatorio e hizo una carrera con la música, tu yo que apostó por esa persona, tu yo que dio el paso y emigró, tu yo que tuvo hijos, tu yo que no los tuvo. Hay tantos yos como infinitos trenes, tantos universos posibles, tantas realidades, o mejor dicho, no realidades alternativas, sueños y fantasías inacabables. Mientras yo sigo marchando en el nuevo tren que cogí esta mañana, mientras me llegan noticias de los trenes que casi tomé, llegando a sitios que ni imaginaba.